Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hermanos, seguimos en la epístola a los Efesios. Y esta mañana, queremos tener una pequeña conclusión, ¿verdad? De estos aspectos que estamos cubriendo. Sí, realmente, pues hemos estado cubriendo ya aspectos principalmente respecto al Hijo, ¿sí? O sea, si usted mira, o sea, a partir del versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10 y 11, bueno, incluso hasta el 12, ¿verdad? Pero versículo 12 ya es la alabanza, o sea, al Padre y a Cristo, ¿verdad? Pero entonces estos versículos, quiere decir usted 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son en referencia al Hijo. Es la manera en que el Padre nos está bendiciendo, es la manera en que el Padre lo hace, es la manera en cómo el Padre va a llevar a cabo, o sea, podríamos decir, hasta llegar a esa economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué maravilloso, hermanos, esto realmente. Mire, queremos concluir con este asunto de la muerte de Jesús, porque consideramos que era un aspecto muy importante y porque realmente en el versículo 11, ¿verdad? Se muestra que realmente todas estas cosas, dice, son según el consejo de su voluntad. Entonces esa palabra consejo, pues se refiere realmente al concilio de la Trinidad Divina. Entonces, por esa razón, pues podríamos decir, ¿verdad?, que pues lo relacionamos con Hechos 2:23. A o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, en ese sentido, queremos decir que realmente la muerte de Jesús ha sido un asunto totalmente planeado por Dios. Ha sido algo determinado por Dios, pero perfectamente planeado por Él. Así que, en ese sentido, mire, queremos mostrar estos puntos que hemos cubierto. Hemos cubierto siete aspectos de la crucifixión de Cristo. Mire, número 1, Jesús muere como el Cordero de Dios. Si usted quiere decir inciso A, o sea, es el sacrificio que propicia. Inciso B, es el perdón que alcanzamos por ese sacrificio que propicia. Inciso C, tenemos derecho a experimentar totalmente ese sacrificio que propicia.
y que se vuelve la etapa propiciatoria como nuestra experiencia. Entonces, que Él muera como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es para tratar con el resultado de la caída del hombre. El resultado de la caída del hombre es el pecado. ¿Sí? Entonces, el pecado, ¿cómo Dios lo va a resolver? Muriendo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decimos que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, bueno, no vamos a meternos más en esos puntos. Número 2, Él muere, ¿verdad? O sea, ¿cómo Dios va a resolver el problema de la rebelión de Satanás? Pues simple y sencillamente, o sea, Jesús muriendo como una criatura. Al ser el primogénito de toda creación, Jesús muere como una criatura. Y como una criatura, ¿verdad? Él es vamos a decir, pues es el primogénito de toda creación. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Ser el primogénito de toda creación, me explico, es para, pues, resolver el problema de la rebelión de Satanás, el cual dañó los cielos y la tierra creados por Dios. Decimos que el versículo 15 debe ser relacionado con el versículo 20 de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 20 muestran cómo Dios resuelve el problema del daño causado a los cielos y la tierra causados por la rebelión de Satanás. El siguiente punto que nosotros tocamos fue el asunto de cómo Él es nuestro mediador. Efesios capítulo 2, verso 14 dice que Él mismo es nuestra paz. Él es el pacificador. Él es el que de dos pueblos, es decir, del pueblo judío y del pueblo gentil, ¿sí? Él crea un solo y nuevo hombre. Así es que es importante, ¿verdad? Porque realmente Él, en su muerte, o sea, realmente terminó con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, esa ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, eran la circuncisión, el sábado y la dieta de los judíos. Así es que era una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y el Señor derribó esa pared intermedia de separación, haciendo la paz. Entonces, y creando de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. Ese un solo y nuevo hombre es la iglesia. Así que realmente, pues el Señor es tremendo, ¿verdad? Al hablar de su muerte que lo incluye todo, su muerte que lo resuelve todo y su muerte que, pues realmente, pues resulta, ¿verdad? En que se cumplan todas las cosas tal y como Dios lo ha planeado. Así que Él murió, ¿verdad? Como la criatura, pero también, o sea, Él murió como el pacificador y luego también Él murió como la serpiente de bronce. Como la serpiente de bronce, o sea, Él muere para dar muerte a Satanás. Fíjense nomás. Él muere para dar muerte a Satanás. Entonces Él participó de carne y sangre, como usted y como yo, para destruir, escuche, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es maravilloso, ¿verdad? Por otro lado, también el Señor murió. Sí, como un hombre en la semejanza de carne de pecado.
Y eso lo hace, ¿sabe para qué? Para destruir al pecado en la carne. O sea, en su carne Él crucificó el pecado, destruyó al pecado en la carne. Así que, pues realmente, su muerte es toda inclusiva. Su muerte incluye todo lo creado por Dios. Entonces, por último, vimos que Él murió como el postrer Adán. Es decir, el último hombre de la vieja creación. Eso quiere decir que toda la creación fue incluida en su muerte. De esa manera, ¿verdad? Dios termina con todo lo negativo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la muerte. La muerte termina con todo lo negativo. Es decir, termina con todo lo que, pues lo maligno, ¿verdad? Así que vimos todas esas cosas, ¿verdad? Cómo Dios termina con todas estas cosas negativas. Y luego, por otro lado, pues quieren realmente hacer rey a Jesús, los griegos, allí en Juan capítulo 12. Y el Señor, lo entiende perfectamente bien lo que ellos están tratando de hacer. Pero Jesús les dice, si el grano de trigo que soy yo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Wow, fíjense nomás, A veces realmente la muerte trae ese resultado. Mucho fruto. Jesús, los hombres querían hacerle rey. Pero él decía, bueno, yo voy a ser glorificado por mi Padre. Al ser glorificado por mi Padre, ¿me entienden? O sea, todo este cuerpo de muerte, pues va a ser terminado. Yo voy a ser resucitado. La muerte no tiene poder sobre mí. No solamente voy a ser resucitado, voy a ser ascendido, voy a ser entronado, voy a ser sentado a la diestra del Padre. Todos los enemigos míos, todo principado, toda potestad, toda autoridad, todo nombre, todo señorío, todo gobernador, todo espíritu, todo va a ser puesto bajo los pies de la iglesia. Y yo voy a ser realmente declarado, ¿verdad? La cabeza de todo el universo. Y eso realmente, por otro lado, será la plenitud de los tiempos que está por venir. Está por venir una última semana de años, 7 años, que se dividirán en 3 años y medio y 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, ¿verdad? Esos van a ser para que el juicio de Dios sobre todas las cosas venga. Sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el sol, sobre la luna, sobre las estrellas, sobre los mares, sobre los ríos, sobre las plantas verdes y sobre el hombre directamente. Y entonces todas las naciones van a pasar a ser del Señor y de su Cristo. Todas las naciones estarán sujetas a Él, bajo la cabeza de Él. Eso realmente será la plenitud de los tiempos, cuando todas las naciones vengan a ser encabezadas por nuestro Señor y su Cristo. Entonces,
Y nosotros, por otro lado, ¿verdad? Vamos a ser producidos como los muchos ranos, ¿verdad? Y seremos el aspecto corporativo que es la iglesia. Seremos realmente la esposa del Cordero, la novia del Cordero, que se va a casar con el Cordero y va a vivir una eternidad juntamente con Él. Gloria al Señor, hermanos. Amén.